Hola, mi equipo está conformado por Ávila Trinidad, Diego Antonio, Camacho Salas Priscila, Pereaños Morales Fabricio Josep y su servidora Julieta Vanessa Ruiz Pérez. A mi equipo nos tocó el tema foros y vamos a empezar definiendo qué son los foros. Bueno, pues los foros virtuales son un escenario de comunicación por internet que propician al debate, a la concertación y al consenso de ideas. Bueno, esta herramienta nos permite a nosotros como usuarios poder compartir la información que queramos y a su vez a otros usuarios comentar acerca de ella, qué les parece, si les gustó, si no les gustó. Y aparte de eso, una vez que este foro está en internet, el usuario tiene la capacidad de poder regresar al mismo foro, al mismo sitio, cuantas veces quiera y después del tiempo que él quiera. O sea, no es necesario que tenga que acudir en el momento en el que se está haciendo el foro. Bueno, este tipo de comunicación se le llama asincrónica debido a la simultaneidad que hay en el tiempo, puesto que, como les menciono, puede acudir después de que se haya realizado este foro. Hola, ¿qué tal? Yo voy a hablarles sobre las características de los foros virtuales o de Internet. Una característica es que son espacios donde impera la libertad de expresión. ¿Esto qué quiere decir? Que sobre el tema que se esté hablando somos totalmente libres de expresarnos de la forma que nosotros deseemos, siempre y cuando sea de una manera respetuosa y responsable. Permite la discusión de temas diversos, es decir, un foro puede ser desde algo político, desde un deporte, desde un tipo de arte, desde algún movimiento social, depende de quién lo cree y el título que le ponga al foro, pero pues prácticamente conlleva temas muy diversos y se puede hablar sobre el tema que se desee. El tema es de interés para todos. Al hacer un foro estamos haciendo o dando una invitación hacia que otras personas entren a nuestro foro o al foro en general para poder discutir junto con nosotros de un tema en específico que sea de su interés, de nuestro interés y del interés de todos los demás. Entonces, sí, el tema debe ser de interés para todos. Por norma general es informal. Esto quiere decir que no se utiliza ninguna formalidad al inicio del foro, ni alrededor de la plática del foro, ni al final de la plática del tema. Todo puede ser totalmente informal. El tema debe estar claro desde el inicio. A esto nos referimos con que nosotros creamos un foro y al crear este foro le ponemos como nombre, como un ejemplo, pandemia, pongámoslo así, ponemos pandemia. Entonces desde el momento en el que nosotros estamos dejando en claro que se va a hablar desde pandemia, la gente interesada en hablar sobre ese tema comienza a meterse al foro para poder discutir sobre ese tema, ¿ok? Fue que sí impactaron socialmente. Entonces, en eso podríamos estar de acuerdo, yo creo que todos, que los foros virtuales o foros de internet dieron un impacto social muy grande en el momento de inicio y desarrollo de la pandemia. Hola, a mí me tocó hablar sobre las ventajas y desventajas de los foros. Algunas ventajas es que es flexible, permite la formulación de pensamientos profundos, facilita la participación de las personas introvertidas, facilita el aprendizaje en forma grupal, genera un registro de intercambio realizado. También genera una motivación para las personas que son introvertidas para que se puedan o tengan esa motivación de conectarse más con las otras personas. Las desventajas de los foros es que genera un sentimiento de aislamiento, de que estás apartado con los demás. Una pérdida de comunicación no verbal. ¿A qué se refiere esto? A la voz, a gestos corporales, al contacto físico. Se pierde el lenguaje corporal más que nada. Se pierde esa esencia. Eh, hay una sobrecarga de información. No todos los participantes pueden acceder fácilmente, ya que algunos tienen esas complicaciones de no tener los recursos necesarios para eso.
el tutor no puede asegurarse de que los mensajes enviados sean leídos por parte de los alumnos. Y es que hay muchas veces que el tutor puede mandar mensajes, pero simplemente están ahí y nunca contestan, o no se ve el visto y no sabe si realmente lo vio o no. Y es difícil de que alguien pueda enviar esa información. Y otra sería que no todos tienen la capacidad de expresar por escrito sus ideas de forma sencilla y comprensible, que no son capaces de expresarse más que nada de forma escrita, porque es más fácil que se comuniquen hablando que escribiendo. Y eso sería todo. ¿Qué son los foros? Bueno, los foros provienen de la palabra de latín forum, que se refería a un lugar de una plaza, un lugar, un comercio, y eran lugares y espacios donde las personas intercambiaban la palabra. Los foros son lugares en donde varias personas hablan sobre un tema en común y se llegan a un acuerdo. ¿Cómo es que funciona? Bueno, pues se les toma cierto tiempo a cada persona para hablar y ya a base de eso, al final, el que dirigió el foro da una conclusión final de todas las conclusiones que se dieron de todas las personas, y es una forma en cómo se pueden hablar sobre distintos temas. Hay foros sobre el acoso, foros sobre grupos LGBTQ+, foros informativos donde buscan indagar sobre temas científicos, sobre temas de la salud, pueden hablar sobre reproducción sexual, y en realidad son varias personas que tienen puntos de vista, información, que se retroalimentan unas y otras para llegar a un fin. En sí, los foros sirven para eso, para que todas las personas puedan pues tener información, y al final, como ya había comentado, el que dirigió el foro hace un resumen de todas las conclusiones o como los puntos importantes que se dieron, y se termina. Buenos días, profesor. Buenos días. Pues queremos hacerle una entrevista sobre cuál es su opinión sobre los foros de Internet. Foros virtuales. Pues yo creo que actualmente son importantes porque pues, la pandemia ha sido un parteaguas en esta parte. Si ya se venía haciendo desde antes, pues ahorita tiene mucha más importancia y relevancia este tipo de foros, ¿no? Donde puedes interconectarte o hacer una interconexión con otras personas en diferentes partes del mundo, ¿no? En diferentes partes, siempre y cuando tengas esa facilidad, ¿no? de tener esa plataforma también. Y creo que son muy importantes porque se transmite el conocimiento, el pensamiento, la reflexión, etc. ¿Usted opina que hay algunas desventajas de los foros? De los foros, tal vez, yo creo que no es lo mismo para mí personalmente. Creo que no es lo mismo tener un foro personal o una entrevista personal a una virtual, que depende mucho del lenguaje corporal, depende mucho de la expresión, y creo que también el alcance tal vez sí es más reducido, si es en un foro personal. Un virtual tal vez puede ser uno más grande, pero es lo mismo, siento que no se transmite con el mismo impacto a veces. Nos gustaría saber, bueno, de primera instancia, ¿usted llegó a hacer uso de esta herramienta? Sí, para clases en línea, sí, en finales del 2019, 20 y 2019, no, disculpe, 2020, 20, 21 y 22, no recuerdo muy bien, en estos años precisamente de pandemia, fue cuando ocupé Teams, la plataforma de Teams, y sí, tuve que adaptarme en esta parte también de docencia, ¿no? La docencia en las clases, y pues la verdad no fue lo mismo que venir a clases presenciales. Nos comentan sobre varias desventajas y ahorita también nos estaba comentando sobre su relación que tuvo con Teams, que fue una plataforma. ¿Cuál cree usted que fueron las desventajas que tuvo al principio
o si tuvo una desventaja que nunca pudo superar con esta plataforma. Creo que a veces eran poco amigables, les complicaban mucho a los alumnos y la plataforma también, sí, cuando se da un foro, bueno, una clase online, cerraba mucho, era de mala calidad de la imagen, se desconectaba, etc. ¿no? Algo que podría comparar con Zoom, por ejemplo. Zoom tenía una mejor calidad en cuanto a los foros, pero tenía menores herramientas para trabajar. ¿No? En este caso yo les pido hasta en la actualidad, en su correo institucional, pues es con Teams, ¿no? De Outlook también, les pido los trabajos, los archivos, etc. ¿no? Pero la desventaja fue eso, lo virtual, pues sí, las clases virtuales, en online, eso es lo que siento que estuvo muy deficiente en esta plataforma. ¿Consideró cambiarse de plataforma o tuvo un cambio de plataforma dentro de la pandemia? Utilicé al principio Zoom, sí utilizaba Zoom, la plataforma de Zoom. Era muy buena en este aspecto que les comentaba de dar clases online, pero tenía otras desventajas de otras herramientas. Entonces, tenía que abrir Zoom y abrir Teams. En todo caso intenté abrir Classroom, pero tenía que utilizar 3 plataformas. Entonces, para utilizar 3 plataformas y me podía servir una, entre comillas. Entonces, Teams fue como la herramienta que la institución también nos dio acceso para tiempo ilimitado. Entonces, fue una ventaja. Ya le agradecemos sus respuestas y el tiempo que nos está brindando. Y por eso, Gracias a ustedes, gracias.